Bueno, imaginemos por un momento encontrar un manual de reglas de oro para la vida. Ujú. Un manual que ha sobrevivido milenios porque, sencillamente, pues funciona en la práctica. Para cualquiera que busque un atajo hacia una vida más prudente, equilibrada eh, y con menos arrepentimientos. Es el grial, totalmente. Exacto. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en el libro de Proverbios, específicamente en lo que los académicos catalogan como la unidad 4. Sí, una sección fascinante. Pero a ver, la idea no es tratarlo como, no sé, un papiro antiguo intocable de museo, Para nada. sino como el manual definitivo de sabiduría práctica. El objetivo es descubrir cómo esta obra ofrece herramientas increíblemente afiladas para tomar mejores decisiones hoy en día y filtrar un poco el ruido ensordecedor del mundo moderno. Es que es el punto de partida perfecto. Porque si uno se acerca a este texto esperando un tratado de teoría abstracta o un debate filosófico en las nubes, pues se va a llevar una sorpresa enorme. Totalmente. Desde la primera línea, el material deja clarísimo que esto es un mapa para la calle, para la conducta humana del día a día. Sí. Sí, no es para quedarse filosofando en el sofá. Eso es. Su función es puramente docente. Busca tomar a los jóvenes inexpertos, a los que todavía están, digamos, tropezando con la vida, y darles sagacidad. Darles herramientas reales. Exacto. Es instrucción sobre cómo vivir y punto. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque antes de aplicar cualquier sabiduría, necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos leyendo, claro. Ujú, el formato importa. Un proverbio se define como una máxima expresada en muy pocas palabras, de uso popular. Un dicho breve y sentencioso sobre el comportamiento humano. Y pensándolo en términos modernos, a mí me gusta verlo como un chupito ultraconcentrado de sabiduría. Qué buena analogía, un chupito de sabiduría. Es como el equivalente antiguo de una publicación viral muy corta de redes sociales. Pero claro, con una diferencia abismal. Ya, que no busca provocar indignación. Exacto, una publicación de hoy busca eso, provocar indignación rápida o recolectar likes en 5 segundos. Un proverbio busca moldear el carácter para los próximos 50 años. Lo fascinante aquí es cómo esta literatura trata a su audiencia, porque no hay condescendencia en absoluto. Ujú. No le hablan al inexperto como si fuera, no sé, incapaz de entender el mundo. Todo lo contrario, buscan elevar su intelecto. Lo tratan como a un adulto en formación. Eso es. Y hay que aclarar algo fundamental aquí. Cuando en este contexto hablamos de comunicar sabiduría, no nos estamos refiriendo a acumular datos. Claro, no es memorizar la Wikipedia. No es memorizar una enciclopedia para ganar al trivial. La sabiduría, en la tradición sapiencial hebrea, es una habilidad manual, casi artesanal, diría yo. Qué curioso. Es la capacidad técnica de saber cómo actuar y cómo comportarse para que la vida no descarrile. Históricamente, estos dichos se usaban para ilustrar un argumento de forma contundente o dar autoridad a un consejo. Pero a ver, aquí me surge una duda. Porque hoy en día tenemos las estanterías, tanto físicas como digitales, inundadas de libros de autoayuda, ¿verdad? Madre mía, sí, miles. Libros sobre cómo optimizar el tiempo, cómo ser un líder magnético, cómo hackear tu cerebro para ser más productivo. Ya. Si tratamos a los proverbios simplemente como trucos de supervivencia diaria, ¿qué los diferencia realmente de cualquier manual moderno de 5 pasos para el éxito? Pues la diferencia radica en los cimientos. Un manual de productividad actual te enseña a correr más rápido, pero rara vez te pregunta hacia dónde estás corriendo. Ostras, qué gran verdad. Todo el edificio de conocimiento de los proverbios tiene un ancla inmutable. Se basa en una premisa ética innegociable que el texto llama el temor de Jehová. Es el principio, Proverbios 1:7. Espera, frena ahí. El temor. Sí, suena fuerte, lo sé. Es que eso me parece un cimiento terrible para construir una vida plena y equilibrada. O sea, se supone que la verdadera sabiduría nace de vivir aterrorizado bajo la mirada de un ser supremo que está esperando a que cometas un error para castigarte. Claro, es la reacción lógica al leerlo hoy. Es que suena a todo lo contrario de la sagacidad, la verdad. Es una confusión súper común provocada por la traducción literal de la palabra temor. En este marco cultural y literario, no significa terror paralizante para nada. Ah, vale. Entonces, ¿qué es? Significa una reverencia profunda. Es el reconocimiento de que existe un orden moral establecido en el universo,
que el ser humano no ha inventado. Ya, que no nos lo hemos sacado de la manga. Exacto. Piénsalo así. Es la idea de que existe un árbitro único e inamovible para lo que está bien y lo que está mal. Dios te presenta como creador, como juez y como providencia. Es un punto de referencia absoluto. Entiendo. O sea, si conectamos esto con el problema de la autoayuda moderna que decíamos antes, Ujú. si intentamos aplicar estos proverbios simplemente como, bueno, como trucos para que nos vaya bien en los negocios, pero le quitamos a ese árbitro inamovible de la ecuación, perdemos el núcleo. Totalmente. Si conectamos esto con la visión general, quitarle esa base derrumba a todo el sistema. Es que cualquier esquema ético necesita una roca sólida sobre la que sostenerse. Claro, si no todo vale. Exacto. Sin un punto de referencia externo y fijo, los conceptos de bueno y malo se vuelven completamente maleables. Se someten a votación popular o a la moda de la década. O peor aún, a la conveniencia egoísta de cada uno en cada momento. Eso es. Esa reverencia a un orden moral inmutable proporciona el norte indispensable. Fíjate, sin ese norte, saber cómo persuadir a alguien es simple manipulación. Ya. Pero con ese norte es sabiduría relacional. Wow. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque una vez que entendemos este propósito práctico y esta base ética tan inamovible, la pregunta natural es, ¿de dónde salió todo este material? Claro, la autoría. ¿Quién se sentó a escribir este inmenso compendio de reglas? Porque solemos tener esta imagen mental súper romántica del sabio solitario escribiendo a la luz de una vela en una cueva. El genio aislado, sí. Pero la realidad del texto rompe ese esquema por completo. La autoría es compartida. Muy compartida, sí. A ver, sí, la figura del rey Salomón es inmensa y encabeza la obra, por supuesto, pero el propio libro señala explícitamente que incluye, cito, las palabras de los sabios, el trabajo de escribas en la corte del rey Ezequías, e incluso aportaciones de figuras como Agur y Lemuel. Es un tapiz a muchas manos. Y ese detalle de los escribas es vital para entenderlo. Para visualizarlo mejor, usemos una analogía musical. A ver. El libro de Proverbios no es el álbum de estudio en solitario de Salomón. Es más bien una lista de reproducción curada de Spotify. Qué bueno. Es una antología inmensa, donde alguien se ha tomado la molestia de reunir los grandes éxitos de las mentes más brillantes a lo largo de los siglos. La analogía funciona a la perfección. Y cuando mencionas a los escribas copistas del rey Ezequías, estamos hablando de un periodo bastante posterior a Salomón. Ya, siglos después, Ezequías fue un rey que impulsó un gran renacimiento cultural y espiritual. Sus escribas funcionaban como curadores, recuperando y preservando estas perlas de sabiduría porque las consideraban un tesoro de seguridad nacional. Ostras, seguridad nacional. No un simple pasatiempo literario, para nada. Y la inclusión de personas como Agur, que aporta una visión mucho más filosófica, reconociendo la limitación del entendimiento humano. Ujú. O Lemo, el que literalmente transcribe los consejos de gobierno que le dio su madre. Qué maravilla eso. Demuestra algo crucial. La sabiduría es un proyecto intergeneracional e internacional. Se acumula, se enriquece y se contrasta con el paso del tiempo. Vale, tenemos una lista de reproducción intergeneracional diseñada para enseñar a vivir sin estrellarse. Exacto. Pero seamos prácticos. En un mundo antiguo, sin imprentas, sin servidores en la nube y sin aplicaciones de notas en el teléfono, ¿cómo lograban que toda esta instrucción se quedara grabada en la memoria colectiva? Es un reto tremendo. Porque no sirve de nada un consejo si no se recuerda en el momento en que se está a punto de tomar una mala decisión. Y ahí radica el genio técnico de la obra. Utilizaban diversas formas de la poesía hebrea para crear una especie de pegamento cognitivo. Pegamento cognitivo, me gusta el término. Y, ojo, no nos referimos a la poesía en el sentido de rimas, asonantes o consonantes, como en la literatura occidental. Claro, no es hacer versos que rimen al final en plan poema romántico. Eso es. La poesía hebrea se basa en el ritmo de las ideas. Emplean lo que se conoce como paralelismo. Juegan con formas de contraste, de paradoja, analogías, equivalencias invariables. Incluso formas que hacen hincapié deliberado en lo absurdo o lo ridículo de una situación. Un momento, bajemos eso a la tierra porque suena un poco
Un poco académico. A ver. ¿Por qué complicarlo tanto? Si la idea es que un joven inexperto entienda que no debe juntarse con gente violenta, ¿no es más fácil decirle, aléjate de las malas compañías y punto? Sería más directo, sí. ¿Acaso usar una paradoja o pintar una escena completamente absurda obliga al cerebro a hacer algo diferente? Absolutamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesa la mente humana la información. Vale, Las instrucciones directas y planas, el haz esto o no hagas aquello, suelen generar resistencia psicológica. totalmente. A nadie le gusta que le manden. O peor aún, aburrimiento. Entran por un oído y salen por el otro. Pero imaginemos el uso del paralelismo antitético, que es poner una idea frente a su opuesto exacto. Danos un ejemplo. El texto te dice algo como, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Claro, te presenta dos escenarios contrapuestos en la mismísima frase. Exacto. El cerebro escucha la primera parte sobre la respuesta suave, luego choca con el pero, que actúa como un pivote. Ujú. Y tiene que procesar la imagen contraria, la palabra hiriente. Esta estructura de contraste crudo, luz contra oscuridad, el sabio frente al necio, obliga a quien escucha a participar en la lección. Te hace trabajar un poco. El cerebro tiene que detenerse, resolver esa pequeña tensión literaria o ese enigma, y al hacerlo, la persona siente que ha descubierto la verdad por sí misma. Claro, no se la han dictado desde un púlpito. Eso es, la ha deducido. Y el conocimiento adquirido así se adhiere a la memoria de una forma muchísimo más robusta. Es que es pura ingeniería cognitiva. Te hacen visualizar lo absurdo de una mala decisión para que uno mismo diga, madre mía, qué estupidez. Tal cual. Y bueno, todo este sofisticado engranaje literario nos lleva por fin a pisar el asfalto, al terreno de juego de la vida cotidiana. A la práctica pura y dura. Porque los temas centrales que abarca el libro son asombrosamente cotidianos. No hablan de cómo levitar o de alcanzar el nirvana. Hablan de personajes recurrentes que todos conocemos en la oficina o en el bloque de vecinos. Sí, gente real. El sabio, el insensato, el perezoso, el amigo leal. Hablan de la familia, las dinámicas de pareja, la relación entre padres e hijos. Y fíjate que la genialidad no está en simplemente mencionar estos temas como si fuera el índice de una revista. La maestría está en cómo los aborda y cómo desvela la mecánica detrás de nuestros problemas diarios. Tomemos el tema de la ira, por ejemplo, porque el libro hace un énfasis tremendo en el control del carácter y el uso de la lengua. Un tema enorme. Hoy en día, la psicología nos habla de gestión emocional, ¿no? ¿Cómo opera la sabiduría antigua en este sentido? Pues mira, el texto introduce muy a menudo la figura del insensato o el necio. Y es crucial entender que no se están refiriendo a una persona con un coeficiente intelectual bajo. Vale, no es alguien tonto en el sentido académico. Para nada. El insensato de los proverbios puede ser alguien brillantemente articulado. Su problema es la ausencia total de dominio propio. Reacciona al instante. Si se siente ofendido, ataca. Si siente un deseo, lo toma. La ira en este manual no es una emoción que hay que dejar fluir, como te dirían algunos hoy. Ya. Es una chispa en un bosque seco. El texto advierte constantemente que quien no tiene gobierno sobre su propio espíritu es como una ciudad con las murallas derribadas, Ostras. completamente vulnerable a cualquier invasión o desastre. Es una imagen poderosísima. Una ciudad sin murallas. O sea, si alguien te insulta en el tráfico y uno pierde los papeles y se baja del coche a gritar, no se está demostrando fuerza. Al revés, Se está demostrando que cualquiera puede entrar en tu mente y tomar el control. ese es exactamente el punto. Y el dominio propio es el hilo conductor que une casi todos los demás temas prácticos. Pensemos en el uso de la lengua, que lo mencionabas. Sí, Hay un proverbio famosísimo que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es una advertencia sobre cómo las palabras tienen un peso material real. totalmente. Pueden construir a un hijo, fortalecer un matrimonio, o pueden destruir reputaciones y familias enteras con un chisme o un comentario venenoso dicho a la ligera. Y el sabio sabe cuándo callar, mientras que el insensato dice todo lo que piensa sin filtro, claro. Exactamente. Y me imagino que esta regla de 3, del dominio propio, se aplica también a cómo gestionan el tema del dinero. El dinero sí. Porque los textos abordan sin complejos el valor de las riquezas, pero también lanzan advertencias sobre ellas y hablan de la ineludible responsabilidad de ayudar a los pobres. Es que la administración de las riquezas es quizá donde más brilla este enfoque. El texto no demoniza el dinero, reconoce su utilidad práctica sin problema. No te dice que seas pobre para ser sabio. No,
pero advierte severamente contra la ilusión de seguridad que genera la riqueza. El insensato confía en su dinero como si fuera una fortaleza inexpugnable, lo cual, según el texto, es un espejismo. Ya que el dinero no te salva de todo. Y vuelve al dominio propio. Quien no sabe controlar su codicia o su pereza termina en la ruina. Además, impone una obligación moral inesquivable, que es la caridad. Ujú. La riqueza no es solo para el disfrute personal. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre es clasificado éticamente en el bando de la necedad, porque está ignorando ese orden moral del que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Resulta impactante ver cómo los escenarios han cambiado drásticamente. Muchísimo. Ahora tenemos inteligencia artificial, viajes espaciales y comunicación instantánea global, pero el núcleo del conflicto humano no se ha movido ni un milímetro. Ni un milímetro. La batalla interna para no dejar que un arrebato de furia destruya una amistad de 20 años, la dificultad extrema de gestionar el dinero sin que el estatus te convierta en un esclavo, Sí, sí. o el impacto devastador que pueden tener unas palabras crueles escritas en una pantalla en un momento de calentón. El paisaje de nuestras luchas es exactamente el mismo que el de hace 3000 años. Esa inmutabilidad de la naturaleza humana es la prueba definitiva de la vigencia del libro. Lo que la unidad 4 de Proverbios nos presenta es un entrenamiento sistemático para gobernar nuestros propios impulsos. Es brutal. Es un cambio de paradigma total. En la sociedad moderna, la obsesión generalizada es intentar controlar nuestras circunstancias externas. Ganar más dinero, cambiar de pareja, cambiar de jefe, buscar un entorno más favorable. Siempre buscando la solución fuera. Exacto. Y la propuesta de esta literatura es diametralmente opuesta. El verdadero poder no está en gobernar tus circunstancias, sino en gobernarte a ti mismo frente a cualquier circunstancia, bajo la luz del temor a Dios. Es decir, dejar de intentar que el mar esté en calma y aprender a ser un mejor marinero. Qué buena forma de resumirlo. Bueno, resumiendo un poco toda esta inmersión, hemos desgranado cómo el libro de Proverbios funciona como un compendio de máximas diseñadas específicamente para transmitir sagacidad a las nuevas generaciones. Ujú. Hemos descubierto que es una antología colaborativa, curada por diversas voces a lo largo del tiempo, como los escribas de Ezequías, Agur, Lemuel, Ujú. pero sólidamente anclada en un marco ético donde existe un árbitro moral inmutable. Eso es. Y hemos visto cómo, a través de la brillante ingeniería literaria de los contrastes y las paradojas, el texto incrusta en nuestra mente la necesidad vital del dominio propio para manejar la ira, nuestras palabras, nuestra familia y nuestro bolsillo. Es un manual de supervivencia transformador que, lejos de caducar, parece haberse vuelto más urgente que nunca. Totalmente. Y eso nos deja con una última reflexión. Algo que sobrevuela todas estas páginas, pero que merece que nos detengamos a pensarlo un momento. A ver. Sí. Según estos sabios antiguos, el verdadero carácter de una persona y su grado de sabiduría se revela en su capacidad para ejercer dominio propio, especialmente conteniendo la ira y usando sus palabras con extrema prudencia. Sí. ¿Qué diagnóstico haría uno de estos autores si pudiera observar nuestra cultura moderna? Vivimos en un ecosistema digital donde la reacción instintiva, visceral e inmediata no solo es la norma, sino que es el comportamiento que se incentiva, Se incentiva y se premia, ¿sí? se celebra y se monetiza, pisoteando casi por completo el valor de la pausa, la reflexión y el silencio. Queda ahí la invitación a observar nuestra próxima discusión pública o nuestro próximo comentario en redes a través de la implacable lupa de este antiguo manual.